Sí. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de Pleno con el primer punto del orden del día, que es declaración de la urgencia del Pleno de hoy. ¿Explico yo, no? Bueno, pues la declaración de urgencia viene, tal y como comentábamos con los portavoces en estos días anteriores, por el hecho de que tenemos dos puntos. En primer lugar, el tema de modificación de ordenanzas fiscales, en el que si somos capaces de llegar a un acuerdo esta mañana y que se vote la propuesta que trae el equipo de gobierno, para que esa ordenanza, en este caso el IBI, esté aprobada y pueda entrar en vigor el año que viene, los plazos que nos marca la ley pues van muy justos y tendríamos que, si la aprobamos esta misma mañana, enviarla a publicarla en el BOP para que se cumplan esos plazos de exposición al público y demás. Y en segundo lugar, por el tema del plan de emergencia municipal, porque al igual que el otro punto, se nos exige que esté aprobado este mes y por lo tanto, pues, para que pueda entrar en vigor y no tener que esperar al año que viene y que Peligros tenga su plan de emergencia municipal, pues igualmente necesitamos aprobarlo en el pleno de hoy. Por lo tanto, la declaración de la urgencia del pleno y la hora, ponerlo por la mañana, sobre todo por eso, para que esta misma mañana se pueda quedar publicado, o sea, se pueda llevar al BOP para su publicación y si hay un acuerdo con el tema de la ordenanza del IBI, entre en vigor el año que viene y podamos aplicarlo, ¿vale? Sí, si queréis. Sí, yo comentaría, efectivamente, tal y como comenta el alcalde, el motivar la cuestión urgente y extraordinaria es lo que da lugar a que se declare la urgencia de este pleno como se ha convocado. Entonces, nosotros lo que queremos plantear es que si efectivamente el punto 5 y 6 son los que requieren de esa urgencia, y teniendo en cuenta que efectivamente pues, el pleno se ha convocado pues, con mucha urgencia y mucha rapidez, y bueno, y podemos entender que es por la urgencia que tienen esos dos puntos, tanto del punto 2, 3 y 4 se queden sobre la mesa si no requieren de esa urgencia, entren en un próximo pleno que haya ordinario, porque además, yo también decir, yo ayer por la mañana llamé para venir a consultar el expediente, ni el secretario ni el vicesecretario estaban porque estaban en una reunión que había para el tema de las elecciones del sábado. Entonces, a nosotros es que no nos ha dado tiempo, después de la comisión informativa que terminó a las 3 y pico, no nos ha dado tiempo de consultar. Bueno, las actas, yo recibí la convocatoria ayer, me las leí por la tarde y bueno, las actas no había problema. Pero ni hemos podido ni siquiera leer la sentencia esta, que además estuvimos hablando y no sabía exactamente a lo que se refería y no hemos tenido oportunidad de estudiarla, y en el caso del nombramiento de los titulares representantes del Consejo de Transportes, pues tampoco. Entonces, que no es una cuestión de estar en contra o a favor, es que no hemos tenido tiempo material de estudiarlo. Entonces, nosotros lo que planteamos es que esos dos puntos se queden encima de la mesa, para de esa manera, como no requiere urgencia y tiene que haber un pleno ordinario próximamente, si no la semana que viene, pues la siguiente, cuando esté el equipo de gobierno conveniente, porque, bueno, pues porque si se tiene que retrasar, que se retrase, y que sean estudiados los puntos que requieren efectivamente esa urgencia, porque sería lo correcto y lo lógico. Si es un pleno extraordinario y urgente, el pleno en sí es urgente y extraordinario porque los puntos que se tratan son extraordinarios y urgentes. Si el juicio del equipo de gobierno son así, pues nosotros aprobaríamos esa urgencia. Si no se retiran esos puntos del orden del día, pues nosotros casi que los tendríamos que hacer, pero por desconocimiento y por no haber habido tiempo material de consultar los expedientes, ¿vale? Sí, en cuanto... Un momentillo, Luis, antes de que... en cuanto al... Es cierto, las afirmaciones que hace María José, pero en cuanto al punto cuarto, si bien no es una urgencia extrema, sí se nos pide que también lo tengamos antes del 1 de diciembre. ¿Es correcto, Luis? Sí. El nombramiento de esos titulares y esos suplentes. Pero es que va a ser complicado. Porque se nombró un titular y un suplente, nos requiere un segundo titular y un segundo suplente. O sea, en el 4 también habría urgencia porque hay que referir. En el 3, pues este equipo de gobierno no tiene problema en dejarlo para el próximo pleno, porque tampoco es algo... Si no se nos marca un plazo, Luis, que creo que no, pues no hay problema.
si el resto del grupo lo vais bien, no habría problema. Pero sí, el cuarto punto, el quinto y el sexto, sí entran en esa urgencia, aunque a mí se me ha faltado al principio comentarlo, porque, claro, no es tal, pero sí es verdad que antes del 1 de diciembre tienen que estar nombradas esos titulares y esos suplentes. Por lo tanto, no hay problema en dejar el punto tercero para el siguiente pleno, encima de la mesa. ¿Vale? Sí. A ver, yo un poco en el mismo sentido, ¿no? Que a pesar de haber sido informados, ¿no? con antelación para la celebración de este pleno extraordinario, sí rogamos que se tengan en cuenta en adelante todos estos puntos y todas estas situaciones para que no se tenga que convocar de urgencia, salvo urgencias extremas y no previstas, pues plenos como el de hoy, ¿vale? Lo tendremos en cuenta, de hecho es el único pleno que se ha convocado de esta forma y por la mañana y esperemos que sea el único en toda la legislatura si es posible. Pero bien sabéis también los portavoces que se debe sobre todo también, nos hubiera gustado haberlo convocado la semana pasada, pero por circunstancias personales, tanto del compañero como mías, pues la verdad es que la semana en el sentido vino complicada, por lo cual lo que esperamos es que no vuelva, que no haya que convocar un pleno porque no ocurre este tipo de cosas, ¿vale? Pasamos a votación, declaración de urgencia del pleno. ¿Voto a favor? Segundo punto, aprobación si procede de las actas, aquí un pequeño error, Luis, de las comisiones informativas anteriores, no, de los plenos anteriores. ¿Vale? ¿Alguna cosilla con las actas? Yo simplemente, como en el último pleno no pude asistir por los motivos que conocéis, pues comunicaros que me voy a abstener en la votación por no estar presente. ¿Voto a favor? Tenemos dos actas, ¿verdad? Sí, el acta del 29 de septiembre y el 27. ¿Voto a favor? No. Vamos a abstener. Pero por actividad de la... Punto tercero, se deja encima de la mesa, ¿no? Para el siguiente pleno. Y pasamos al punto número cuarto, nombramiento del segundo titular y segundo suplente, representante del ayuntamiento en el consorcio de transporte. Presenta la propuesta de la comisión informativa en el que se dice que se propone elevar a pleno los siguientes acuerdos. Primero, anular los acuerdos de los nombramientos del Consejo de Transporte efectuados en el pleno del 5 de mayo de 2011. Segundo, nombrar a los siguientes representantes del ayuntamiento en el consorcio de transporte. Primer titular, don Francisco de Jiménez, suplente del primer titular, doña Noemí González Ávila. Segundo titular, don Gonzalo López Pancorvo, suplente del segundo titular, doña Belén Rodríguez Sánchez. Llamaré a la orden de la mañana para ver si la formulación es exacta, si no se cambiaría, pero vamos, no solo nombrar. Entonces creo que se sobrará la misma de los puntos, se probó un dictamen finalmente. Bueno, como vosotros nos habéis hecho llegar, se nos ha comunicado. Sí, yo es que primero yo a ellos, como son ellos los que primero tienen que intervenir, por eso le digo a ellos que tienen que intervenir. No, que me da igual intervenir después. No, pero porque yo siempre los miro a ellos, primero por si ellos quieren intervenir, que tienen que intervenir. No, yo decir que en este caso, como se ha justificado la urgencia, tal y como tú has dicho que tiene que estar nombrado antes del 1 de diciembre, efectivamente en el pleno de organización se nombró representante a Francisco Cervera y suplente me parece a mí que fue a Gonzalo, y en esa misma línea los representantes que se nombran son del Francisco Cervera, Noemi, Gonzalo y ya no sé quién. Entonces nosotros en ese sentido entendemos que es simplemente una modificación o un complementar el acuerdo inicial que se hizo en aquel pleno de organización, con lo cual pues nuestro voto va a ser a favor, no podía ser de otra manera. Bueno, efectivamente, se nos ha comunicado esta modificación dentro del consorcio de transporte, donde aparecen dos nuevos miembros. Sería el segundo titular y el segundo suplente. Y la propuesta que llevamos es la que Luis ha leído, también en consecuencia con lo que se dictó en su momento en el pleno de organización.
efectivamente se trata de ampliar a petición del propio consorcio pues, el número de miembros, en este caso por el reparto que hubo de los órganos supramunicipales en el pleno de organización le corresponde, como bien se ha dicho, al Partido Popular y por lo tanto creemos que es una cuestión meramente de trámite. A mí lo que sí me gustaría como alcalde es pues, que estemos, y de hecho hasta ahora se está haciendo, pero que mantengamos esa tensión en el sentido de el resto de grupos, los grupos que estén en la oposición y representan órganos, pues que haya una fluidez en cuanto a comunicación y a ver las cosas, porque, bueno, tenemos temas importantes pendientes, algunos como el tema del consorcio del taxi, que nos está dando más quebraderos de cabeza que beneficios. Yo creo que ahí tendremos que sentarnos, hablarlo y ver si incluso nos conviene estar en ese consorcio, porque tanto para el ayuntamiento como a los profesionales de nuestro pueblo que trabajan ahí, digo por poner un ejemplo a que se refiere el caso, pues la verdad es que este consorcio nos aporta poco y nos da muchos quebraderos de cabeza, digo por poner un ejemplo, ¿vale? Y el de solidaridad también está un poco, es cierto. Bueno, ¿votos a favor? Pasamos a votación, ¿votos a favor? Punto número 5, plan de emergencia municipal. Se presenta el dictamen de la Comisión Informativa de que se propone elevar al Pleno la siguiente propuesta de aprobar el plan de emergencia municipal. Los asesores nos hablarán por el conveniente y se aprobó por trabajo de pues nada, se trae a pleno un nuevo plan de emergencia municipal. Es cierto que ya había uno aprobado por el pleno de la corporación hace alrededor de 3 años. Desde la Consejería de Gobernación y Justicia, junto con la GRIA, el Grupo de Emergencia de Andalucía y en colaboración con el Ayuntamiento de Peligro, pues se facilita la posibilidad de crear un nuevo plan de emergencia. Se nos convoca a una primera reunión el 29 de julio y se establece un programa de actuaciones para la elaboración de este plan. Bueno, los plazos se han ido cumpliendo, ahora queda lo que es la aprobación por pleno. Sí es cierto y hay que reconocer la labor en la forma y la implicación por parte del técnico del Ayuntamiento, José Antonio Ballesta, en el sentido de ir cumpliendo con todos los plazos en la aportación de la documentación. A partir de ahí, pues ya los siguientes plazos que quedarían sería el informe de homologación y la entrega de certificaciones por parte del Pleno de la Comisión de Protección Civil. Pues nada, este plan de emergencia está en lo que en sí está a vuestra disposición, lo tiene el técnico de medio ambiente y el objetivo que lleva pues, es evidente, es atender las emergencias que en un posible futuro se pudieran ocurrir en el municipio de Peligro, posibilitar además la coordinación y la dirección del servicio y medios y recursos intervinientes y optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación. Permitir la mejor integración de los planes de emergencia que se desarrollan dentro del ámbito territorial del municipio. Nada más, está a vuestra disposición. Es un plan de emergencia que es específico, la mejora que tiene con respecto al anterior, pues está actualizado datos y que es quizás más específico que el anterior. Sí, buenos días. Antes de mi intervención con el punto del tema del plan de emergencia y a nivel personal yo le quiero dar las gracias públicamente a todos los miembros de la corporación por haber estado en esos momentos difíciles acompañándonos y sobre todo acompañando a mí personalmente y a mi familia en ese momento tan difícil, ¿no? Entonces me gustaría daros las gracias públicamente por ese apoyo a todos los miembros de la corporación. El tema del plan de emergencia es un plan que parece que estamos aprobando algo que bueno, es banalí y no es así. El plan de emergencia es coordinar para posibles catástrofes, evidentemente todas aquellas grupos donde actúan en esas situaciones de emergencia, en situaciones de catástrofes, ¿no? Entonces tener un protocolo de actuación evidentemente en un municipio es fundamental.
fundamental sobre todo para saber en todo momento, en situaciones difíciles y situaciones de emergencia, saber controlar y saber echar mano a ese protocolo. Es importante la aprobación y reitero también las palabras de Lola, sobre todo agradeciendo al técnico municipal, a José Antonio, la implicación en este plan de Voy yo más que hacer algunas preguntas al respecto. El plan este de emergencia, el técnico de redactor ha sido el técnico de medio ambiente, José Antonio. Fue en colaboración, el que básicamente ha sido que ha redactado el documento, ha sido, ya lo he dicho antes, de la Consejería de Gobernación en colaboración con el gobierno. Entonces, lo que se nos ha pedido al ayuntamiento es mandar una documentación específica, algunos datos y Implementar esa documentación. Bien, bueno, nosotros, como decía en un principio, no hemos tenido tiempo de mirar ese plan de emergencias pues porque, por lo que hemos comentado al principio, porque el pleno, de la manera que está convocado, no hemos tenido acceso a esa información. Entendemos de la importancia de ese plan de emergencia, entendemos que si viene soportado y enviado desde la Delegación de Gobernación, tiene el visto bueno del equipo de gobierno y además el ingeniero técnico también le ha dado el visto bueno, pues será un documento que esté acorde con lo que marca la ley, además es necesario para los vecinos y vecinos de peligro. Vamos a aprobar la aprobación de ese plan de emergencia porque entendemos que es algo necesario y urgente, pero sí pediríamos que, aunque sea consulta para que lo podamos ver, pero si es posible tener nosotros, no sé si hay posibilidad de tener una copia de ese plan de emergencia, pues para que tengamos una información más correcta, porque supongo que será para todo el municipio y también para las propias instalaciones municipales, ¿no? Y cuando se produzca algún tipo de catástrofe o algún tipo de... Y supongo que ahí Protección Civil también tendrá una función importante como personal o equipo de trabajo del ayuntamiento, ¿no? Vale, entonces, y la policía local. Entonces, pues bueno, simplemente decir eso, que vamos a apoyarlo porque entendemos que es algo necesario, importante para el municipio y entendemos que en este caso pues es un acto también de responsabilidad que bueno, pues que el Grupo Socialista apoye esto y confiamos en que sea un documento acorde con toda la normativa técnica y legal que se establece, ¿vale? Y que sí que nos gustaría tener una copia, ¿no? Entonces que nos la podéis hacer y en cuanto se pueda, o si queréis que la pidamos por escrito, pues podéis tenerla. Ahora mismo también ese tema, para no puntualizar. Es cierto que bueno, que el documento como tal ha estado a disposición en el despacho del secretario. Y es cierto eso lo que iba a decir. Es cierto que aparte de un documento bueno que hay en papel, que es bastante extenso y que cabe la posibilidad que, por eso yo ayer le pregunté a los Antonio si había pasado alguno hoy, cabe la posibilidad a través de un PIN de que bueno, tenemos y una vez que ya esté aprobado definitivamente estará lo que es la copia en CD para todos los grupos en CD. Sí, bueno, nosotros solicitamos ayer esa copia del plan de emergencia. Evidentemente es necesario tenerlo en el pueblo y ante el apremio, ante la urgencia del pleno y solo tener ayer el único día para revisarlo y extenderlo no lo hicimos, ¿no? Evidentemente estaba a disposición, pero al ser un programa, un plan extenso, realmente no se puede revisar y opinar en la justa medida para, en cualquier caso, proponer alguna solución más. Aún así, volvemos al inicio, es una urgencia y tiene que estar aprobado. Se supone, presupone, que efectivamente todas las actividades están contempladas para coordinar a los distintos medios, distintas fuerzas en la prevención, incluso en la ejecución de los planes de emergencia. Por tanto, nosotros vamos a votar afirmativamente, por supuesto, y eso sí, esperamos que se nos pase la copia, como ya hablamos ayer y solicitamos, del plan de emergencia. Es cierto que a los políticos lo que nos corresponde es aprobar este plan de emergencia. Sí es cierto que el documento es un documento técnico, que evidentemente pues, lo ha realizado, como ya he dicho, a través del técnico del ayuntamiento junto con la guía. En sí el documento, vuelvo a repetirlo, es un documento técnico y nos queda lo que a los políticos pues, aprobarlo. Evidentemente, como ha dicho María José, tiene todo el visto bueno de
de todas las partes. Nosotros lo que hacemos en principio es evidentemente que bajar la copia a vuestra disposición. Pasamos a votación. ¿Voto a favor del plan de emergencia municipal? Punto número 6. Modificación, ordenanza fiscal. Determinada para la Comisión Informativa de ayer, se propone elevar a pleno la siguiente votación. Primero, aprobar inicialmente la modificación del artículo 9.1.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles, fijándose sobre el siguiente artículo. Bienes inmuebles de la entidad urbana 0,75%. Segundo, que se publique por 30 días para ver la alegación. Tercero, en el caso de que no se presentara alegación ninguna a la modificación de la ordenanza, se tendrá desaprobada definitivamente. En el caso de que se presentaran alegaciones, estas serán sometidas a pleno para su resolución. La modificación de la ordenanza tendrá lugar una vez publicada íntegramente el 1 de enero del 2012 y naturalmente si se publica antes del 1 de enero del 2012. No obstante, el pleno resolverá lo que estima de oportuno. Se aprueba el dictamen porque lo votará a favor y 5. Bien, lo que trae este equipo de gobierno a este pleno es una regularización de un impuesto que es el tema del IVA, donde ahora mismo lo tenemos al 0,62 y pasaría, según propuesta del equipo de gobierno, al 0,75. 13 puntos conceptuales de este impuesto. El equipo de gobierno trae esta medida de regularizar este impuesto para subsanar un déficit económico que tiene este ayuntamiento. Un déficit económico que año tras año ha aumentado, que año tras año evidentemente nos hace tomar medidas algunas veces un poco impopulares, pero medidas bajo la responsabilidad de que del quien está gobernando, pues llevarla a cabo. Esto nos va a hacer, dentro de ese plan de saneamiento que tiene previsto presentar con los presupuestos de este ayuntamiento, este equipo de gobierno es una de las medidas que tenemos que adoptar junto al recorte de aquellos gastos completamente innecesarios o aquellos gastos que vemos que no tienen la prioridad que tiene que tener este municipio. Esos gastos que priorizamos, que no son necesarios, ya este equipo de gobierno está tomando esas medidas, pero no solo con eso podemos ajustar los presupuestos y no solamente con eso podemos dar los servicios y servicios de calidad a este municipio. No solamente con el recorte del gasto innecesario y priorizándolo, sino que también necesitamos el aumento de los ingresos. El aumento de los ingresos que nos lleva a que podamos recaudar con esta tasa, con este impuesto, perdón, en torno a 275.000 euros más en el conjunto global de todo el municipio. Entonces, es una responsabilidad de este equipo de gobierno plantear una situación de ajuste presupuestario, una situación donde los servicios necesarios para este municipio sigan funcionando y sigan funcionando con una calidad que se merece nuestro vecino. Pues nada, lo que se trae hoy a pleno, la modificación de la ordenanza fiscal del IBI, pues sinceramente, por mi experiencia política, considero que es una de las decisiones más difíciles que se pueden llegar a tomar. No es una decisión aleatoria, no puede llegar a ser una decisión que intervenga en el ámbito personal, porque al fin y al cabo todos somos contribuyentes, es decir, nos afecta a todos. Pero sí es cierto, como ya comenté en algunas ocasiones, la responsabilidad y asumir esta corporación, la situación difícil que tiene el ayuntamiento, hay que tomar medidas, además medidas adicionales para intentar mejorar la situación económica del ayuntamiento.
Esta decisión no es una decisión arbitraria, como he dicho anteriormente, es una decisión argumentada y documentada. ¿Documentada por qué? Porque, como todos sabemos, el plan económico y financiero que se aprobó no se ha cumplido, la situación económica, vuelvo a repetir, es difícil y bueno, es una responsabilidad por parte de este equipo de gobierno y yo como miembro de este grupo municipal y miembro a su vez del equipo de gobierno entendemos que es necesaria e inevitable. Nada más. Bueno, pues nosotros en primer lugar manifestar la sorpresa que tenemos por esta postura que adoptáis, pues porque solamente hace 6 meses atrás el peligro, en boca de Izquierda Unida y del Partido Popular, era el pueblo más caro de España, se pagaban los impuestos más caros de toda España y sin embargo hoy, 6 meses después, es una medida de responsabilidad subir la contribución de todos los vecinos un 20%, que se dice pronto. Cojones. La situación es complicada, está claro. Un 20%. ¿Cómo va a pagar? La situación es complicada, pero todos la conocíais antes de estar ahí sentados. Entonces, no me vale, o no nos vale la excusa de que como no se cumplen los números, vamos a cobrarle más a los contribuyentes. Porque antes de mayo, bien que lo atacabais, bien que los criticabais, tanto unos como otros. Eso por un lado. Por otro lado, nos gustaría preguntaros si habéis hecho alguna asamblea abierta para preguntarle al pueblo sobre esta medida. Porque ya que queréis que el pueblo opine sobre los puntos importantes, este es uno de ellos. Nos afecta a todos. Y hacer un poco de memoria y recordaros que el PSOE en los 4 últimos años los impuestos no los ha subido ni el IPC, es decir, no ha subido ni el coste de la vida. Y vosotros, en 6 meses, lo subís un 20%, el impuesto que más nos toca el bolsillo a todos. Entonces, la verdad que credibilidad para nosotros y lo que es más preocupante para el pueblo, la verdad que nos transmitís poca. Porque en solo 6 meses os presentáis a unas elecciones diciendo, por una parte, que no vais a pactar con nadie, que vais a estar solo en el gobierno. A la vista está que estáis 2 grupos en el gobierno, no solo uno, y os presentáis criticando los impuestos del pueblo y la primera medida que tomáis de urgencia, sin una planificación previa, sin un plan integral de impuestos, es que nos vaya a subir la contribución un 20%. También nos gustaría saber si se contemplan en esa subida algún tipo de bonificaciones a desempleados, a gente más necesitada, que aunque sea así, consideramos que no es suficiente, porque no solo los desempleados lo están pasando mal, hay mucha gente en el pueblo que aunque esté trabajando, pues o le han bajado el sueldo, o le han reducido las horas de trabajo. Es decir, que no creemos que sea la medida más oportuna. Si falta dinero en el ayuntamiento, buscar la vida fuera, pedir subvenciones, pedir ayuda, pero no se los pidáis al pueblo, que ya bastante tiene. Esa es nuestra postura. Nosotros vamos a votar en contra. También vamos a votar en contra y estamos tranquilos porque creemos que esta medida no se va a aprobar, porque contaréis con 6 votos a favor vuestros, nuestros votos en contra, y entendemos que por responsabilidad el Partido Popular, en su página 4 del programa electoral que nos presentó en mayo, os lo voy a leer textualmente, si no se entiende lo repito, dice: bajar los impuestos y tasas municipales marcará nuestra gestión económica, incidiendo en los impuestos o tasas que más gravan a los vecinos. Este es uno de los impuestos que más nos gravan a los vecinos. Entonces yo quería advertiros, evidentemente con un voto a favor, Partido Popular, aprobáis la medida, pero con una abstención también la aprobáis. Es un sí encubierto. Entonces, en vuestras manos queda. Bueno, en primer lugar, Emilio, por alusión, si cada supone lo que queramos, y vuelvo a repetirlo, el Partido Popular ganó las elecciones aquí en Peligro, y que eso fue decisión de los vecinos. El Partido Popular no preside hoy aquí la corporación, la preside Izquierda Unida, por decisión del Partido Socialista. Tampoco se tuvo en cuenta los vecinos, ¿vale? Así que, bueno, las responsabilidades se le piden a quien las tiene. Es lo único que en este caso voy a decir, y creo que no tengo más nada que decir en ese aspecto. Bueno, por un lado, evidentemente, el Partido Popular no puede apoyar una decisión como esta, ¿no?
con la que está cayendo creemos que esa no es la mejor solución, y así se lo hemos hecho llegar al equipo de gobierno cuando nos presentó la propuesta esta de urgencia. Efectivamente, cargar a los vecinos con un gravamen más en esta situación, en un pueblo donde los impuestos son los más altos del área metropolitana durante los últimos años, que efectivamente no han subido en los últimos 4 años, es que no podían subir más, es que estaban al máximo las tasas, estamos hablando de impuestos. Donde estaban al máximo todos los impuestos en los últimos 4 años, pues no tiene sentido. En este caso, este impuesto no lo estaba, y el equipo de gobierno cree que dentro de su política es necesario esta acción. Todo eso nosotros no lo compartimos. Por otro lado, y como acabo de decir, Izquierda Unida, el equipo de gobierno, nos plantea esta subida del IBI como necesaria para la viabilidad del ayuntamiento, tanto para el mantenimiento de los servicios que se prestan en este municipio, así como para afrontar la deuda que posee este ayuntamiento. En esta tesitura, el Partido Popular va a optar por abstenerse en esta decisión, y que sea el gobierno de Izquierda Unida, con su programa, con todas las responsabilidades al respecto, el que dé la explicación a los vecinos de por qué toma las decisiones. Dejamos de esta manera gobernar y que sean ellos los responsables de las decisiones que se toman en este ayuntamiento. Y bueno, nosotros continuaremos evidentemente con nuestra labor de oposición. Abrimos un segundo y último turno de Vale. Bueno, me sorprende mucho, primero por la situación y segundo porque quizás el portavoz en este punto del Partido Socialista creo que es un perfecto desconocedor de la situación económica que tiene este ayuntamiento. Creo que tus propios compañeros que han estado gobernando durante 4 años te han informado, o no te han informado, o te han informado mal. Todo el mundo conocíamos la situación económica que tiene este ayuntamiento, Emilio, todo el mundo, todos los que nos presentábamos a este ayuntamiento, en cifras globales, y es cierto y es verdad, como buenos políticos y responsables de donde nos presentamos, debemos ser conscientes de dónde estamos, y es así, y era así, y éramos conscientes qué situación económica global tenía este ayuntamiento. Pero no éramos conscientes tampoco de aquellos convenios que vosotros, digo vosotros, el Partido Socialista, el anterior equipo de gobierno, tenía planteado. No éramos conscientes tampoco de la cantidad de personal que vosotros teníais aquí metido y que no hay manera de regularizarlo, ¿vale? Porque también habéis encargado de hacerlo así, de que todo el personal de este ayuntamiento sea indefinido, ¿vale? Porque quiero recordar que un mes antes de las elecciones a 13 trabajadores lo hiciste indefinido, ¿vale? Entonces, esas medidas no éramos conscientes, pero yo no sé si tú también lo eras, ¿vale? Luego la responsabilidad que nosotros asumimos en este equipo de gobierno está clara y es contundente. Queremos gobernar este municipio y queremos gobernar con la gente de este municipio. Una cosa es la regularización de este tipo de impuestos, que vosotros decís que no habéis regularizado. Creo que es una medida, ya lo he dicho antes, completamente impopular, una medida que mucha gente no la va a entender, pero somos responsables porque para eso ostentamos el gobierno y queremos y debemos de ser responsables en ese aspecto. Una de las cosas que tenemos que ser responsables es que ¿qué se va a hacer con ese dinero que se recauda? Todo lo contrario que ustedes estaban haciendo, despilfarrándolo, tirándolo, gastándonos en fiestas, gastándonos en historias y gastándonos en cosas. Por favor, tengo el uso de la palabra, yo no te interrumpí en tu intervención. La primera medida que va a tomar este equipo de gobierno en enero con esta subida es crear una bolsa de trabajo para que la gente desempleada de este municipio pueda optar a un puesto de trabajo.
Esa es la primera medida que va a tomar este equipo de gobierno cuando podamos tener esa cantidad más de dinero. Para eso va a servir la subida y el esfuerzo económico que le vamos a pedir a los ciudadanos. La solidaridad de todos es la que nos va a hacer que parte de gente de este municipio que ahora mismo está en desempleo pueda tener una opción de trabajar. Eso es una medida de solidaridad de todos. De todos. Y luego, somos corresponsables y somos responsables en nuestra gestión y no como ustedes, hace 4 años. Porque mira, Emilio, y tú lo sabes mejor que casi los que estamos aquí porque te dedicas un poco al tema de la economía, ¿vale? Un presupuesto se hace sabiendo los ingresos reales que podemos tener, una estimación de esos ingresos reales, ¿vale? Y ajustándonos nuestro gasto a esos ingresos reales. Pues año tras año el equipo de gobierno anterior ha hecho todo lo contrario. Ha hecho un presupuesto de unos gastos y ha ajustado los ingresos a esos gastos. Y año tras año, en esa liquidación, por ejemplo, en los impuestos indirectos que recauda este ayuntamiento, el equipo de gobierno prevé en el 2010 conseguir 4.482.000. Solamente ingresamos 3.974.000, un déficit de 500.000 euros. En el 2011, 4.242.000. Estamos ingresando 3.732.000, otro déficit. Eso en los impuestos directos. En los impuestos indirectos, que son el tema de la construcción, vosotros planteáis 300.000 euros que vamos a recaudar de la construcción y tenemos recaudado solamente 98. Fíjate las previsiones de ingresos que vosotros tenéis. En el de las tasas, idem de lo mismo, 1.399.000 euros, 1.400.000 euros. Y tenemos 903.000 euros recaudados. El desajuste entre los ingresos y los gastos que ustedes provocan ha provocado que llevamos desde el 2006 sin pagar la basura en este municipio y todos los vecinos pagamos la basura y ustedes se han encargado de no pagar la basura a la empresa que tiene la recogida de la basura desde el 2006. Estamos pagando el 2006 de la basura por ese desajuste que ustedes tienen. Estamos pagando, que aprobemos el pleno pasado, el tema del fondo ICO, facturas del 2008. Una. Facturas del 2009, ¿cuántas, Emilio? Un montón. Un montón. Y facturas del 2010, otro montón. Así como 105 facturas que se aprobaron con el ICO. ¿Vale? Proveedores que están sufriendo el azote de la crisis, pero que lo está provocando también la administración, y ustedes han sido los que lo han provocado, por no pagarle. Y no es por pagarle porque no tenga dinero, sino las malas previsiones. Emilio, nosotros podíamos haber hecho lo que ustedes han hecho, ajustar el presupuesto a nuestro ingreso, y nadie nos podría decir nada, pero somos responsables. Y la responsabilidad nos dice que si yo recaudo 100.000 euros en la construcción, tengo que poner que recaudo 100.000. No puedo poner 300.000. Estoy engañando a mi pueblo. Y esa medida responsable es la que nos hace que este ayuntamiento tenga un déficit que ustedes han generado. Y no han sido capaces de ponerle pie a ese déficit. Nunca, jamás. Y no solo eso, sino que aparte de ingresar menos de lo que ustedes decían que íbamos a ingresar, nos gastábamos lo que teníamos presupuestado y más. Porque hemos tenido reconocimiento extrajudicial de crédito de 1 millón de euros, de 600, y por desgracia en este año 2011 también lo vamos a tener, porque nos encontremos con el 90% del presupuesto que ustedes le habían gastado en el mes 6. El 90% del presupuesto ya estaba gastado por ustedes, y estamos haciendo verdaderas filigranas por darle un servicio de calidad a los vecinos sin que lo noten. Verdaderas filigranas, verdaderas medidas de reajuste y de recorte. Entonces, ese discurso barato y demagógico que están haciendo, creo que no son responsables. La responsabilidad es asumirla, asumir la responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Eso es lo que le vamos a decir a los vecinos en esa asamblea abierta. Miren, ¿qué es lo que quieren y dónde quieren gastar ese dinero?
ahí se lo vamos a decir a los vecinos. En esa asamblea abierta le vamos a decir a los vecinos qué quieren con el dinero que tiene este ayuntamiento, dónde lo vamos a emplear, dónde quieren gastárselo. Nosotros, la prioridad es el empleo, y en enero vamos a tener una bolsa de trabajo para aquellas personas que están desempleadas, para que tengan facilidad de trabajar en esta institución en los momentos de crisis, y no como ustedes, que los tienen un mes antes a 12 trabajadores, a 15 lo hicieron indefinido, sin posibilidad de tener un cambio a la gente, que aquel que esté parado pueda entrar, como muchos de los que hay presentes aquí, porque claro, si están aquí, por desgracia están parados. Hay cambio porque en vista de las afirmaciones del señor concejal, que parece que en los 3 últimos años... Yo no me quiero meter en los acuerdos y en la forma de defender cada uno, pero cuanto menos me parece un poco desautorizar al compañero que alguien que defiende un punto, pues luego no se le deja seguir con esa defensa. Intentaré superarlo. Tú no te preocupes. Sí, bueno, no, espero que sí, no sé. Vamos a ver. Y mira, intervengo yo por una cuestión muy fácil, porque como este equipo de gobierno se empeña en justificar todas sus acciones mirando hacia atrás, yo es que no lo termino de entender. Cuando se recibe una herencia, se recibe con sus pasivos y con sus activos. Y entonces parece que este tipo de gobierno, para todo lo que tiene que hacer, mira hacia atrás, y esa va a ser su excusa. Lo digo en todos los plenos y lo vuelvo a decir ahora. Sigue mirando hacia atrás para todo lo que hace. Entonces, voy a empezar por lo último. Porque son varias cosas que ha dicho Santiago que me han sorprendido mucho. En primer lugar, eso de que habla de que en el mes de abril se hicieron indefinidos varios trabajadores. Parece que a este tipo de gobierno le molesta mucho ahora que el anterior equipo de gobierno hiciera algo que precisamente se hizo con el apoyo del equipo de Izquierda Unida. Además, Izquierda Unida presentó una moción para regularizar la situación laboral de todos los trabajadores que estaban temporales, con contratos temporales y demás. Hay una moción presentada, que además se presentó de una manera oportunista, porque de las pocas juntas de portavoces, que este alcalde siempre dice que en el anterior equipo de gobierno se hicieron, una de las primeras juntas de portavoces que se hicieron, la que el equipo de gobierno que estábamos y la que entonces era nuestra alcaldesa, pues manifestó su deseo y su voluntad de estabilizar a los trabajadores que estaban temporales, que llevaban 8 años trabajando, 9 con contratos temporales. Y a los 2 días, pues Izquierda Unida presentó una moción abocando y defendiendo a todos los trabajadores del ayuntamiento, diciendo que se aplicara la ley y que se hicieran indefinidos. A partir de ese momento, todos los convenios, cuando se firmaron los convenios y todos los procedimientos que se hicieron, Izquierda Unida jamás dijo nunca nada. Izquierda Unida, que yo entienda, siempre ha estado al lado de los trabajadores, que yo sepa. Y parece que ahora lo que se hizo, que fue una obligación de ese equipo de gobierno, porque fue cumplir con la ley, y además hay una moción, que bueno, no me la he traído porque no pensaba que iba a salir, pero de aquí en adelante... ¿Perdón? La moción del año 2007-2008. Me da igual. Y cuando hacía a los trabajadores, cuando ocurre eso, es cuando empieza ese procedimiento. Es seguir el procedimiento. A partir de esa moción empezó un procedimiento de regularización de los trabajadores. Regularizando, claro que tiene que ver, Roberto. No, sí tiene que ver, por supuesto. Regularizando a los trabajadores que estaban indefinidos, los que estaban temporales pasaron a indefinidos. Y era un procedimiento legal que se establecía desde Secretaría y desde el Departamento de Personal. O sea que, y hablar de eso es hablar y ser demagógico y oportunista, Santiago, perdona que te diga. Cuando se habla de la subida de impuestos y cuando se habla de que, vamos a ver, ¿se suben los impuestos para qué? Traemos un punto que es modificaciones de las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales son tasas e impuestos. Y aquí vamos a hablar solo y exclusivamente de un impuesto, que es el IBI, la contribución urbana. Se habla de una subida del 20%. Y nosotros lo que entendemos es que se hace una subida en un pleno urgente, extraordinario, deprisa, corriendo por la mañana, que la mitad del personal del pueblo ni se ha enterado, porque se pone en la página web allá a mediodía. Y además, cuando yo hablé con Roberto, que tuvimos una reunión, porque es cierto que el alcalde me llamó a mí como portavoz, y tuvimos una reunión, yo le dije y eché en falta, en fin,
una cuestión más integral. O sea, eso que ahora ha dicho Santiago, de que va a ser, que la subida de este impuesto, que van a suponer 275.000 euros, va a ser para crear una bolsa de trabajo después. Lo veremos. Y yo lo que echaba en falta era, vamos a ver, si se hace una subida de impuestos y vamos a tener una subida de los ingresos en 275.000 euros, lo que yo echo en falta es un plan integral donde se vea presupuesto que vamos a tener de ingresos, de gastos, y que va a suponer esa subida de impuestos. Y ahora aparecéis diciendo que va a ser para crear una bolsa de empleo con criterios de solidaridad, de participación, en fin. En cuanto a lo que es el tema de presupuestos y lo que dice también el concejal de Hacienda de cómo antes se hacían los presupuestos, vamos, parece mentira que durante estos 3-4 años no hayamos estado. Se ha pasado y se está pasando una crisis económica tremenda. Los presupuestos son presupuestos. Siempre lo he dicho, se hace un presupuesto y no es engañar al pueblo. Se hace un presupuesto con unas previsiones y después se cierran esos presupuestos. Como hayan salido o no hayan salido los presupuestos, es responsabilidad del equipo de gobierno que estuviese en su momento, y cuando entra otro equipo de gobierno recibe esos presupuestos y pone medidas. Lo que aprobamos en el pleno anterior, que fue aprobar un préstamo ICO, fue para pagar deudas que había a pequeños proveedores, y nosotros aprobamos esa medida. Y se aprobó una factura de 2008 o varias facturas por 1.900 euros y varias de 2009 que eran 39.000 euros. Entonces me parece un poco demagógico, si cabe, volver a mirar atrás y hablar de los presupuestos que tenía el anterior equipo de gobierno, pero bueno, no me extraña que se hable de esa manera. En cuanto a cómo hagáis la asamblea y de información al pueblo, vuelvo a decir lo mismo, vosotros hacéis lo que queráis, vosotros habláis mucho de participación, de transparencia, de que el pueblo se entere, pero lo que pregunta Emilio es si en esa asamblea que tanto mencionáis y en esa dinámica que lleváis de presupuestos participativos, habéis presentado al pueblo ese presupuesto participativo donde decís en qué vais a repartir los gastos y cómo vais a recibir los ingresos. Vosotros empezáis por arriba, que es, vamos primero a subir un impuesto, vamos a tener 275.000 euros más, y cuando contemos con ese ingreso vamos a hacer el presupuesto. Es una medida de hacerlo. ¿Vosotros creéis que es la correcta? Nosotros no creemos que sea ni el momento, ni la situación, ni la manera de presentar unos presupuestos al municipio. Empezar por subir un impuesto que todos y todas las vecinas pagamos, del 20%, que en un recibo normal, de una casa normal que podemos pagar de contribución, 200, 180, 240 euros, va a subir 50 o 60 euros al año. Nosotros entendemos que no es el momento y tampoco entendemos que hayan sido las formas. Y por eso nuestro voto va a estar en contra. Porque además creemos que no es la manera de hacerlo. Que podéis dar las explicaciones que queráis, que podéis mirar atrás, que podéis decir que es para enjugar un déficit que viene de atrás. Si es que ni siquiera habéis presentado un presupuesto o una propuesta de presupuesto para ver dónde vaya a parar ese dinero. Si es que ni siquiera lo habéis presentado, simplemente sabemos que planteáis una subida del impuesto, pero no sabemos cómo se va a plantear ni los gastos, ni el gasto de personal, ni nada de nada. Nosotros creemos que nuestra postura es la correcta y la adecuada, la que no entendemos, entendible, ni que el pueblo lo va a entender, es la que es, y por lo que vosotros habéis planteado. Y intervengo yo porque no paráis de mirar atrás, y entonces, como la transferencia de información entre los miembros del Grupo Socialista es la que hay y está, pero bueno, para eso también estoy yo aquí, pues por eso intervengo para responder a todas esas cuestiones que planteamos. Gracias. Bueno, cierro yo el punto y empiezo por donde he acabado. Me sorprende que se le dé a un compañero la potestad de defender un punto en un pleno y sobre la marcha se me repite. Pero bueno, cada cual que internamente hace como quiera. Empiezo por atrás. Efectivamente, María José, no paramos de mirar atrás, pero es que la situación a la que nos tenéis abocados pues es para mirar atrás, porque para entender el presente hay que tener claro el pasado y poder mirar hacia el futuro, que es lo que estamos intentando hacer en este tipo de gobierno. A ver, Emilio, pues, para ir cerrando yo también un poco por tu primera intervención. El hecho de decir, dijiste antes de las elecciones, de tal, de cual, pues bueno, yo me gustaría que lo hicierais como lo hacemos nosotros, cuando hablamos de qué decir y tal, pues con palabras y con papeles. Y yo voy a decir lo que decíamos, lo que decía este grupo político, cuando estaba en la oposición, ¿vale? Y por responsabilidad, porque eso sí era una oposición responsable y constructiva, este equipo de gobierno, sin tener necesidad, apoyó en varias ocasiones al Partido Socialista para subir impuestos. Y recuerdo que la mayor subida de impuestos que ha tenido este municipio fue en el año 99,
con los votos favorables de Izquierda Unida de los Verdes, ¿vale? Efectivamente, eso fue así. Entonces, ¿me deja, Emilio, que tengo la palabra? Yo cuando digo decir, o cuando digo que decimos, lo digo con datos y con papel. Año 2004. Actualización de impuestos y tasas. En aquel entonces nuestro portavoz era el compañero Braulio Sánchez, voy a leer acta de pleno, y dice: Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, se pronunció a favor del mantenimiento progresivo de la presión fiscal, de manera que no suponga una subida muy drástica, siempre que no suponga una subida muy drástica de los tributos. Año 2004. La del año 99, no he encontrado la acta, perdonad, no me ha dado tiempo a buscarla, y no la tengo. Pero para seguir, cuando decimos que decíamos, y para comentar un poco esto, se nos atacaba y se nos decía, incluso defendiendo o manteniendo que siempre que no hubiera subida drástica este grupo iba a votar favorable, se nos decía por parte del Partido Socialista, aquí está, que teníamos posturas claramente electoralistas, y estábamos apoyando una subida de impuestos, de IPC. Año 2007. Propuesta de subida de impuestos, subir tarifas y tasas para nivelar el presupuesto, el argumento del Partido Socialista, porque hay servicios como la recogida de basura que son deficitarios y requieren un esfuerzo presupuestario. A pesar de que los subiste y que eran deficitarios, como decía el compañero Santiago, cuando entramos en el mes de junio, julio, a este ayuntamiento, estamos pagando la basura del año 2006, ¿vale? Y seguimos pagando basura, ya hemos quitado algo, pero empezamos a pagar basura del año 2006. Por lo tanto, en el tema de los impuestos, yo sé que esto es un tema espinoso y que efectivamente siempre se presta a demagogia. Pero, como decía el compañero, es responsabilidad de este equipo de gobierno y de este alcalde el mantener unos servicios, el mirar a medio y largo plazo por el desarrollo de este pueblo, y estamos abocados a hacerlo, porque para nosotros lo fácil sería no tocar ningún impuesto y salir de aquí un rato a la calle o mañana y que la gente dijera: mira qué alcalde más bueno y qué equipo de gobierno más bueno, que no nos suben los impuestos. Pero sería un acto de irresponsabilidad, tal y como se plantean los tiempos y con la crisis que tenemos, el hecho de no hacerlo. Por lo tanto, este equipo de gobierno y este alcalde va a asumir ese palo en la medida que le corresponde, porque entendemos que no nos queda otra, y por responsabilidad y mirar sobre todo, como digo, a medio y largo plazo. Otros pueblos lo han hecho, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista lo están haciendo en ese sentido. Hace poco se ha producido una subida de tasas y de impuestos en Maracena, ha sido bestial. El otro día se subieron también los impuestos en el municipio de Albolote, bueno, también por el Partido Popular. Y al igual que nosotros, tanto Noel como Pablo han tenido que asumir actos de responsabilidad y actos que le van a costar la crítica, pero entiendo que por llevar a cabo, al igual que aquí, llevar a cabo una política adecuada presupuestariamente. Efectivamente, y lo decía Santiago, estamos abocados a hacerlo, porque es que los presupuestos que el equipo de gobierno anterior planteaba año tras año, como decía, pues era una situación insostenible. Y como decía María José, pero bueno, si es que lo hacíamos y tal igual, que por cierto, recordar que el Partido Socialista, que nos exige hoy que presentemos los presupuestos, Emilio, por favor, para que no se acopie. El Partido Socialista nos dice hoy que presentemos un plan global, un plan integral. Nos presentaba todos los años los presupuestos en el mes de enero, de febrero, incluso de marzo. O sea, se nos pide ya lo que no hacíamos. Y luego nos decís que es que estamos mirando para atrás. Es que tenemos que mirar inevitablemente para atrás, porque no nos podéis pedir lo que no hacéis. Lo que no hacíais, perdón. No nos podéis pedir lo que no hacíais. Por lo tanto, para exigir, lo primero que hay que hacer es dar ejemplo. Y en este caso, tampoco dabais ejemplo, ¿vale? En el tema de presentar los presupuestos en tiempo y forma. Por cierto, presupuestos que siempre en el apartado de ingresos, porque como ha dicho Santiago, nunca se cumplían, siempre iban con el informe de interventor y de intervención haciéndole reparo a ese presupuesto de ingresos. Aunque ya lo manifestábamos aquí, y cuando yo era portavoz de la oposición, de que no había que ser interventor para decir, si en el año 2009 he recaudado 4, con la crisis que hay, ¿cómo pongo en un presupuesto de ingresos que en el año 2010 voy a recaudar 6 o 7? Vamos, yo creo que para eso no hay que ser interventor, lo que hay que tener un poquito de sentido común. Y en cuanto a la subida, pues efectivamente es de un 20%, y María José decía que en un recibo medio, pues voy a coger los datos que me has dado tú, no voy a coger otros. Unos 220 euros que puede pagar una familia con un recibo medio
supone 41 euros al año. La subida supone 41 euros al año. Sí, por supuesto, y gente que tiene yates y tiene Mercedes, ¿vale? Bueno, efectivamente, como decía, supone un aumento de 41 euros al año, un aumento de 3,49 euros al mes y un aumento para esa familia de 11 céntimos al día en el recibo. Con lo cual, yo creo que es perfectamente asumible, a pesar de que los tiempos que corren efectivamente son X. Y este equipo de gobierno sí va a traer al próximo pleno un paquete más completo de medidas en cuanto a tasas, donde sí vamos a aplicar bonificaciones a parados y pensionistas. Y aquí no las aplicamos, Emilio, yo te pediría que antes de defender un punto te miraras la ley y conocieras la ley. No la aplicamos porque la ley no nos lo permite, ¿vale? Entonces yo creo que es importante, antes de ya defender un punto en un pleno, de saber lo que uno defiende y sobre lo que uno va a hablar. Por lo tanto, la que había, a familias numerosas. Que por cierto, la bonificación a familias numerosas, también por refrescar la memoria, la venía pidiendo este grupo político desde el año 2004 y se nos decía todos los años que estábamos locos. Y sorpresivamente, en la legislatura anterior, creo que fue, pues el equipo de gobierno del Partido Socialista planteó una bonificación a familias numerosas. Ya la locura había desaparecido y era una medida social importante. ¿Vale? Sí, por si se ha olvidado. ¿Vale? Y bueno, por otra parte, ya para ir cerrando, efectivamente me he llevado una sorpresa agradable con el Partido Popular, porque creo que aquí se han hecho un acto de responsabilidad importante y de solidaridad, no con este equipo de gobierno, con los vecinos y vecinas de Peligro, porque eso supone una mira, una altura de mira a medio y largo plazo, y no a corto plazo como está mirando el Partido Socialista. Que por cierto, y lo vuelvo a reiterar, llevamos unos meses haciendo la oposición, todo lo contrario de lo que pregonaban cuando se gobernaba. Cosa que no pueden decir de este grupo político, porque ya he demostrado con las actas de los plenos y con lo que veníamos diciendo, que año tras año que se planteaban subidas de impuestos, este grupo político en la mayoría de ocasiones entendió que era lo correcto, a pesar de que el Partido Socialista no necesitaba los votos, ¿vale? Y en cuanto al tema del personal, efectivamente, María José, este grupo político, actualmente equipo de gobierno, presenta una moción para regularizar la situación de los trabajadores y darle estabilidad, como te estoy diciendo, años 2007 o 2008. Y el compañero estaba hablando de que un mes antes de las elecciones, el equipo del gobierno del Partido Socialista, pues qué casualidad, que eran los tiempos que había, un mes antes de las elecciones pasa 14 personas de indefinida a personal laboral fijo. Un procedimiento que acababa en abril. ¿Me dejas que termine? Sí, que tengo yo la palabra. No. Que un procedimiento... ¿Me dejas terminar, por favor? No tiene la palabra, María José. Por lo tanto, Emilio, por favor, silencio. Dentro de trabajadores... Silencio, por favor. Luego son los militantes de Izquierda Unida los que... Sí. Es que tenemos un grupo de Bildu camuflado y lo quitamos aquí. Efectivamente. Por lo tanto, y ya cierro, decir que es una medida impopular, que lo asumimos, que lo vamos a asumir el tiempo que haga falta, y nuevamente reiterar al Partido Popular la altura de mira en este sentido y la capacidad para entender que, a pesar de todo, con esa abstención facilita que este equipo de gobierno pueda aprobar este incremento de tasas y de impuestos, y como decía el compañero, va a servir, entre otras cosas, si tenéis a bien aprobarlo en pleno, para, por primera vez en este municipio, en muchos años, poner una bolsa de trabajo, una bolsa de empleo, que pueda hacer que todo aquel parado del pueblo que tenga necesidad de trabajar tenga el mismo derecho, sin dedos, sin entrevistas y sin más criterios que los objetivos. Efectivamente. Silencio, por favor. Y sin más criterios objetivos que el que más necesidad tenga tenga acceso a ese puesto de trabajo, y no el que le gusta al político de turno, y ahí digo en general, para que nos metamos todos. Por lo tanto, va a servir, entre otras cosas, o principalmente para eso, para que este pueblo tenga por primera vez una bolsa de trabajo y una bolsa de empleo justa, equitativa y solidaria. Y este equipo de gobierno hará en una asamblea abierta, porque aquí se nos critica, estamos siempre en lo mismo, tanto que proponéis transparencia, tanto... Y mirad, es que no nos podéis dar lecciones en ese sentido, y tenemos que al final mirar para atrás. ¿Cuándo publicaba el Partido Socialista que se iban a hacer los plenos en la web municipal? ¿Cuándo lo ha publicado? ¿Cuándo ha puesto carteles por la calle? En todos los barrios, para que los vecinos sepan cuándo hay plenos municipales.
¿Cuándo han grabado un pleno municipal? Si es que al final tenemos que mirar para atrás para comparar. Por lo tanto, no nos podéis exigir, como el otro día exigía Felipe González, hablando de izquierda, que yo creo que se tiene que enjuagar la boca antes de hablar de izquierda, un tío que está sumiso a los grandes monopolios y que está cobrando del Estado y está cobrando una compañía privada, que por cierto era pública y la privatizó. Por lo tanto, ni Felipe González ni los actuales miembros del Partido Socialista nos pueden dar lecciones ni de transparencia, ni de información, ni de efectivamente. No, sí comparo. Porque tanto que lo criticáis, yo quiero que me respondáis cuándo grababais los plenos, cuándo se enteraba el pueblo que había pleno, cuándo lo poníais en la web, todas esas cosas. Yo me gustaría que me lo dijerais, ¿vale? En el próximo pleno me lo respondéis, por favor. La pregunta está hecha y es pública, ¿vale? No te lanzas. Vale. No, es que no hay palabras, Emilio. Es que no hay. Pero si es que no podéis responder. ¿Cuándo se ha grabado aquí un pleno? ¿Cuándo se ha grabado un pleno? Tú has decidido como alcalde que se grabe. Efectivamente, para que haya transparencia, para que el pueblo conozca lo que se habla aquí. Precisamente para eso. Precisamente para eso. Precisamente para eso. Para eso no tengo que llamar a los portavoces para que se graben los plenos. No ampara la ley. ¿Podemos ceñirnos al punto 6 que tiene que ir a la bola del palo, por favor? Por lo tanto, sí, cerramos y nada más. Asumimos como equipo de gobierno esta subida y una vez más, sí, ya, el agradecimiento al Partido Popular por esa atención, ¿vale? Pasamos a votar. ¿Vota a favor? Por favor. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Pues como un pleno extraordinario, no hay ruego y preguntas, se levanta la sesión. Gracias.